Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión, esta transmisión de Ciudadano Oropesa. Les agradecemos mucho que nos acompañen, que sigan en contacto con nosotros en estos programas para conocer a más personajes con una trayectoria que nos permitan, con todo respeto, conocer pues una parte de su vida, abrirnos una parte de su vida y por supuesto también les agradecemos mucho que nos sigan a través de este canal de YouTube, en las redes sociales Ciudadano Oropesa, en Facebook aparecemos como Roberto Oropesa, también en X estamos como Ciudadano Oropesa, ahí podemos crecer en este contacto y queremos crecer en este contacto con ustedes. Y en este programa voy a platicar y le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de conversar con él, con el ingeniero, empresario, constructor, ingeniero y también presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Campeche, Luis Carlos Mendoza Hernández. Luis Carlos, muchísimas gracias Muchas gracias, Roberto. por... Gracias por la invitación y en verdad que gracias por la oportunidad de escucharnos, de darnos voz, porque esto es importante que la gente pues nos conozca, sepa que además de ser campechanos orgullosamente, pues estamos abogando por representar a nuestro gremio, a los ingenieros, a los constructores incluso. Y tenemos muchas ideas, muchas ganas, estamos echados para adelante, queremos trabajar y dar resultados todos los días. Fíjate, Luis Carlos, ingeniero civil, formado en la Universidad de Autónoma de Campeche, Campeche. también maestro en administración de la construcción, también ¿Correcto? ahí haciendo nuestra tarea. Pues tienes Gracias. esta formación, ¿no? Sí, sí. Que es importante. Y le comentábamos con Luis antes de entrar al aire, haciendo una previa, y coincidía conmigo en algo muy interesante. Tenemos como esta idea de que hay profesiones como los médicos, los ingenieros, los abogados también en una Sí, época, ¿no? Muy sí. importante ser licenciado en Derecho, como esto que te mencionaba, ¿no? Los maestros incluso, ¿no? Teníamos esta idea que el que estudiaba para ingeniero y salía y lo lograba, tener su título de ingeniero, de médico, abogado, de maestro, tenía la vida resuelta, ¿no? Así es. Pero coincidía conmigo Luis Luis Carlos antes de entrar al aire, que esto, pues la verdad no es tan así, ¿verdad? Y menos en estos momentos. Claro. Hoy muchos de ustedes, ingenieros civiles, pues también son emprendedores y tienen trayectorias y tienen vidas muy interesantes de esa parte de que han picado piedras. Pues coincides en esta parte que teníamos esta idea de que carreras como las de ustedes nos aseguraban el futuro, hacían automático y te motivaba a lo mejor que te dijeran, estudia para ingeniero, que con eso estás del otro lado, ¿no? Así es. ¿O qué te motivó a ti para entrar a este mundo de la ingeniería, de estudiarlo en la construcción? Bueno, mira, muchas cosas a las que nos dedicamos cuando somos jóvenes o queremos o decidimos dedicarnos a algo, pues viene de la influencia en nuestros padres, en nuestras comunidades, nuestros amigos incluso. Entonces a mí me influenció mucho una etapa de mi vida en la que ya estaba yo a punto de tomar la decisión de qué carrera estudiar, que mi familia estuvo muy involucrada en el tema de construcción. Entonces, no, me gustó mucho. Lo que ves, el tema de llevar la obra, de realizar y todo el tema administrativo también, porque pues a fin de cuentas todos somos administradores de recursos. De ahí vino mi interés ¿Pero qué tenían en llegar. empresa? No, ¿Cómo, no, no, cómo, en lo cómo estaba absoluto. esta parte? En ¿O, lo absoluto. o, o vienes de que otros familiares tuyos eran No, ingenieros? no, ¿O no. cómo? Digo, mi madre ama de casa, mi papá Ujú. contador, y él trabajaba en una ya extinta Unión de Crédito de Ah, Constructores bien. de Campeche. Entonces ahí él se involucraba y tenía mucho que ver con los constructores que en aquel momento, digo, estamos hablando de 1995, 97, y yo veía cómo él se relacionaba con estas personas. Y bueno, pues también tenía yo O afinidad sea, por tú veías a los números. ingenieros, a los Sí, sí, constructores que sí. llegaban con tu papá a Ajá, hacer su trabajo o claro. a parte de esta, Sí. de esta profesión que él tenía de contador. Tú los veías y te imaginabas como ellos o cómo. Sí, sí. No, bueno, tanto como imaginarse, pero Ajá. ves a la Sí. persona, ves
gente preparada, gente, en aquel momento ya eran algunos jóvenes, otros más con más experiencia, pero sí, sí te das cuenta, ¿no? Te atrae además la afinidad, además con los números, con las partes exactas, Ok. con esa facilidad que de repente tienes para solucionar Ya. problemas. Eso te ayuda ¿Y muchísimo para ese idealizabas tipo. esta parte de cómo los veías a ellos en estas profesiones, en esas Fíjate carreras? que tal vez Ujú, sí, siempre uno es soñador, ¿verdad? ujú, Pero no te ves, ¿no? Sí, siempre dices, oye, pues me puede costar trabajo, me puede no costar trabajo, pero a fin de cuentas te involucras, te va llevando de la mano, una cosa lleva a otra. Si me dijeras, oye, ¿pensabas en algún momento ser ahora presidente del Colegio de Ingenieros? Te diría que no, no, porque no está en tus planes. Sin embargo, el trabajo te lleva, los amigos, las relaciones profesionales, conocer a gente, aprender de ellos, eso te va guiando, te va forjando. Evidentemente no hay coincidencias ni casualidades, esto es producto del trabajo, ¿no? claro. Los que tenemos muchas ganas de, digo, no de sobresalir, sino de estar bien, de procurarnos tener una buena formación, un buen estilo de vida y todo eso, pues nos interesamos en el trabajo, porque además, digo, somos de la cultura del trabajo, de ahí Ujú, venimos, ¿no? No muchas cosas se nos dieron muy fácil, pero sí, sí me fue llevando, ¿no? Una sí, cosa llevó a otra, te vas involucrando y a sí. final de cuentas, pues, tampoco te digo, tenía yo la idea de tener una constructora o de terminar una maestría. A fin de cuentas, bueno, gracias por reconocerme la maestría Sí. en administración, pero también tomé una en vías terrestres que es mucho Ajá. más técnica. Entonces, digo, fueron oportunidades que se me fueron dando y en verdad la suerte se hace, es la combinación de la oportunidad y el conocimiento. Fíjate No, qué no, interesante esta es frase que sí, dices, sí, ¿no? Es como que sí. la Me gusta suerte, mucho, ¿eh? la escuché en alguna ocasión en Sí, alguna película y se me quedó grabada, así muy similar a lo que dices sí, tú. La suerte favorece a la mente preparada, ¿no? Oye, es correcto, eso que de dices alguna es, forma. me lo recordaste esa Sí, frase sí, sí. ahorita y sí tienes razón, no solamente a la mente preparada, sino a la mente dispuesta y a la persona que está dispuesta a, pues incluso hacer sacrificios, ¿no? Muchos, Muchos sacrificios, muchos, porque muchos. son carreras, ustedes, obviamente la ingeniería, la maestría, son carreras donde, pues hay que decirlo como es, ¿no? Muchos le sacan porque, hablando coloquialmente, porque dices, soy ingeniería, soy un ingeniero, hay que arrastrar el lápiz y Fuerte. ahí como el médico, ¿no? Es el Sí, sí, desvelarte arrastrando el sí, es lápiz y en los correcto. proyectos y en los planos y esto de repente a muchos dicen, no, 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 no. Sí, Eso es para, esa carrera es para de verdad gente que tiene una madera muy específica, ¿no? sí, sí, Pero sí, tú qué sí. le dirías a los que piensan así? Bueno, tengo un caso muy cercano, además, ¿eh? Mi hijo Ujú, ya cumple 18, se va a la carrera y él decidió también estudiar ingeniería civil. ujú. Te digo que lo que vemos nos forma, ¿no? Nos abre puertas, nos da la oportunidad. Evidentemente están en formación y al rato, pues dirá, Pero oye, tú no le ¿quieres ser dirías a arquitecto? alguien, no tengas miedo por eso de que te asusten Sí, los números sí, o te sí, sí, asusten los planos. definitivo. A ver, Eh, que eso no sea lo que te aleje de esta sí, profesión. claro. Sí, sí, no. Mire, definitivamente los números es una parte fuerte de la carrera. Al menos en el periodo en el que yo estuve era muy dura, muy técnica. Estábamos, era muy fuerte la parte de matemáticas y la Ujú. parte de lógica. Ok. Evidentemente las matemáticas nos preparan para resolver problemas y problemas cotidianos, ¿no? Desde diseñar un edificio hasta cambiar una llanta de un vehículo. Entonces, yo creo que sí hay que tener disposición porque como en todas las carreras, el ingeniero no es una especie rara. Ujú. Somos gente normal que además sí tiene que comprometerse con el tema del estudio, porque además ahí nos depuran, ¿no? Ahí ven, óyeme, tú ya no eres bueno para esto, pero puedes ser bueno para administración, para contabilidad, para arquitectura, que bueno, todas esas carreras tienen también Ujú. su know-how y cómo,
y cómo llevarlas. Sin embargo, la parte de ingeniería es dócil si le dedicas, como a todas, ¿no? Entonces, sí, yo no les... Si alguien tiene la intención de entrar a la carrera de ingeniería civil, en mi caso, pues ánimo. La verdad es que ahorita ya tenemos muchísimas herramientas digitales. El acceso a la información está a la vuelta de un teclado. O sea, ya todo no es más fácil porque también tenemos que leerlo, ¿no? Porque Claro. ahí está la información, pero si no la sabes interpretar, si no te asesoras bien, pues le vas a dar un sentido que no es. Y bueno, de un plumazo o de un mal cálculo se te va toda la inversión, ¿no? Entonces sí es importante que además lo tomemos con la seriedad que debe. ¿Cómo Los, no? los, los muchachos de ahora, pues pueden hacerlo, tienen todas las capacidades, tienen las aptitudes, es actitud. Eso es actitud, porque aptitudes, todos los que tengan la intención la pueden tener, tienen que dedicarse, concentrarse, enfocarse y ya. No hay una receta mágica para los ingenieros. Pero la constancia, ¿no? Porque digo, Es mucho, de sí. todo lo que tú me dices, la clave ahí que detecto es ser constante, ¿no? Sí, Ser sí. constante y eso es muy importante. De verdad que todo esto que hablamos de la formación, todo esto que hablamos de explotar las capacidades, de dedicarse, de obviamente ser disciplinado, ¿no? Eso creo que no solamente para la ingeniería o para alguien que quiera ser médico, sino en todas las facetas de la vida va a funcionar en algún momento, ¿no? Ese compromiso, esa dedicación y esa disciplina va a funcionar y entonces te va a ir quitando algunos miedos. Fíjate, hoy me comentabas decías hace un momento, no me imaginaba liderando a los ingenieros civiles de Campeche, ¿no? Si me decías en esa época donde yo perfilaba mi vocación, pues no me la creía o no me Claro, imaginaba que iba a ser. claro. O sea, eso es cuestión de liderazgo, ¿no? Ahí estás hablando de un liderazgo que se formó en ti, que se desarrolló en ti. Pero y también quisiera platicar esto contigo porque igualmente me lo compartías. Esa parte de formarte como líder creo que tiene mucho que ver en esto que me contabas, de haber estado en una empresa muy importante de Sí, Campeche sí. durante 20 años, 22 años, me 22 decías, años. Luis Carlos. Creo que podemos decir el nombre, ¿verdad? Es una empresa Sí, sí, conocida, además, es la empresa Cuxa. sí, Es una empresa constructora y su dueño también, el señor Ramón Espínola, es una persona muy conocida y me atrevería a decir de las principales empresas de Campeche durante mucho tiempo, así ¿no? fue, así fue. Entonces, y me decía Luis Carlos, yo ahí pues piqué piedra, ¿no? Que es esta idea de que el ingeniero sale ya, no, ya va la obra, Sí, ¿sí? ¿No? claro. ¿Cómo es? Camioneta Que es, y todo. que es hasta un, Un cliché. un cliché, ¿no? Así Que es. el ingeniero Así es, y, sí, sí. y llega así de esta manera, muy sobrado, ¿no? Pero me decía Así Luis es. Carlos, a ver, yo estuve en esta empresa 20 años, poquito más, y hice de todo. O sea, creo que eso también es algo muy importante, de que Sí. tú aparte lo reconoces en tu trayectoria, que te sirvió mucho estar ahí. ¿Cómo fue esa parte de la vida de Luis Carlos Mendoza, el ingeniero Luis Carlos Mendoza, en esta empresa campechana? No, yo siempre digo de broma, te comentaba que no tengo experiencia porque solo trabajé en una empresa Sí. toda mi vida. Y la verdad es que fue una gran oportunidad, como todas las que he tenido, y creo que la supe aprovechar. Ahí empecé a hacer mi servicio social, mis prácticas profesionales, y lo primero que me hicieron fue mandarme de bodeguero. Ujú. En una obra estaban construyendo los edificios de la SCT, Imagínate. aquí en Campeche. Tienen, digo, veintitantos años, ya no digamos números, porque Que no, que no empiecen a nos hacer cuentas. balconeamos. No, no, no. Entonces, digo, ahí era una empresa ya en Pero tú ese estás momento, todavía estaba apogeo. saliendo, ¿no? Sí, Estás de no, estudiante, estaba casi saliendo, estudiando, estudiando me la carrera. faltaba, me Sí. faltaba año y medio todavía por Ahí está. terminar, Y eran tus prácticas. y ya fui a mis prácticas y pues hubo como que una especie de cambio generacional ahí, porque la gente ya tenía mucha experiencia en esa empresa y cuando entro yo,
pues empezaba el tema de la computadora, el tema del nuevo software, que no dominaba la gente que estaba todavía ahí. Entonces entro y les empezamos a aprender ambas partes. Ellos me daban su experiencia y yo les daba herramientas, el uso de Excel, Word y otros programas de precios unitarios, diseño asistido. Entonces empezábamos a compartir el conocimiento, yo con las novedades y ellos con toda la experiencia. Y llegó un momento, en verdad, a mí me dio mucho gusto en el que me invitan, oye, ya vente a la oficina, ayúdanos porque aquí la carga, los tiempos de entregas para los procesos de construcción ya se volvían más cortos. Tema de proyectos, tema de presupuestos, tema de oficios, uso de Excel, uso de AutoCAD. Todo ese tema empezó a surgir y otras empresas que estaban mucho más, más a la vanguardia en esos sistemas, pues nos llevaban un poquito de ventaja, ¿no? Entonces, al entrar, la verdad es que me dio mucho gusto. Muchos de mis compañeros, pues yo era el menor de todos ellos, y empezaron me preguntaban mucho en tema de cómo manejar Excel, cómo manejar Word, AutoCAD y todas esas, y precios unitarios, que era lo fuerte. Y a fin de cuentas, como que fui haciendo concha ahí, me quedé ya mucho tiempo, aprendí todo el tema de proyecto, ahí veíamos no solo presupuestos, veíamos temas de paquetes de vivienda y otras cosas ahí que tenía la constructora. La constructora era muy, muy diversa, hacía desde edificios, casas, que creo que al principio era lo fuerte, después empezó a incursionar en carreteras, drenajes, agua potable, instalaciones eléctricas, ¿no? Era una gama impresionante de aprendizaje que teníamos. En un año hacíamos proyectos de todo tipo. Sí. Y eso era muy valioso, ¿no? Aprendíamos mucho. Claro. ¿Y Así en cuántas que, empresas en Campeche hubieras podido hacer eso? Contadas, ¿no? Te no, hubieras tenido que hombre, ir sí, probablemente al centro del país o al norte del probablemente, país para poder sí. tener una experiencia. Es Eso muy lo valoras probable. también. Sí, 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 no, ahí yo aprendí muchísimo. De hecho, digo, aprendes lo bueno, lo malo, las mañas, las no mañas, pero a fin de cuentas eso te da una muy buena perspectiva, ¿no? Sí. De cómo actuar, cómo trabajar, ah, incluso valores, ¿no? La persona con la que trabajaba, don Ramón, era una persona que, digo, cumplía, o sea, era muy formal, es muy formal. Él siempre nos hablaba así, oye, pues primero esto, primero el trabajo, ¿no? Vamos a entregar bien y después vemos Sí. qué salió mal en caso de que no hubiéramos considerado algo, pero en general, siempre dábamos los resultados, la obra salía, que era lo que estaba. Y bueno, ya después de un tiempo de estar ahí en oficina aprendiendo todo el tema de proyectos, ya empezamos con el tema de obra. Me mandaron a obra a hacer casas, caminos, agua potable, plantas de tratamiento, de todo. Entonces, digo, ya empezaba a trasladar del escritorio a la obra. Entonces ya veíamos cómo mejorar tanto el proyecto como la ejecución. La verdad, fue un cúmulo Ahí te de- forjaste. yo sí, te digo que no tengo experiencia en otro lado, Roberto. Claro. Pero, De ahí salí, pero había pero de no, todo. pero fíjate que yo creo que eso es más común de lo que creemos, ¿no? De repente estás en una empresa muchos años y tú dices, oye, Ya no crecí. pues no he estado más que acá mucho Sí, tiempo haciendo esto y sí, siento, no, pero a veces son más cosas que nos metemos nosotros sí, en la cabeza, sí. ¿no? Que en realidad lo que es, porque a cuántos se nos da la oportunidad, por ejemplo, eso que tú mencionabas, de conocer a una persona y tener una relación cercana, ¿no? En este caso con un empresario como Ramón Sí, Espíndola, sí, ¿no? así es. Muy conocido y muy respetado también por muchísima gente. Yo en lo particular no lo conozco en persona, pero sí a través de gente que me cuenta, ¿no? Lo consideran un hermano prácticamente Un a caballero. Ramón, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas realmente tienen el privilegio de tener una relación cercana con su jefe y que además de alguna manera también se convierte en su mentor?
Eso ¿no? es. Así fue. Que creo que es un poco lo que Sí, pasó sí, contigo. así fue, así fue. Al final de cuentas, ya te comentaba hace rato, pues terminé trabajando ya pegado con él. Yo creo que le ayudaba mucho y él, pues me tenía, fui de los, cerró el ciclo Ujú. y pues fui de los últimos que me quedé con él, viviendo trabajo, tema de administración, de administración de obra, cobros y todo lo demás. Pero pues ya no, perdió no el interés, sino que yo creo que ya estaba decidido a cambiar sus Ujú. actividades, algo más, un tema de crecimiento personal, de cuidado personal, que pues ojalá todos vamos para eso, ¿no? Y después de haber trabajado tanto tiempo, pues se Sí. dedica a lo suyo, Que a lo también que es otra quiere. lección, Sí, ¿no? Alguien que tú claro, dices, a por ver, supuesto. cómo alguien que tiene una empresa tan exitosa durante mucho tiempo de repente es capaz de decir, bueno, este ciclo se terminó y Sí, vamos a otra cosa sí, mariposa, sí, ¿no? sí, sí. Además, bueno, no solo ¿Esa como... parte te sorprendió de él, por ejemplo, por decir? Sí, bueno, sí al final, porque en realidad tenía una infraestructura tan grande Ujú, que ya no habían proyectos de ese tamaño. ujú, Campeche empezó a fraccionar mucho los proyectos y nos faltó, yo creo que nos faltó inversión. ujú, Lo fuerte de todas estas constructoras, no solo de Cuxa, estaba Constructora Escalante, ujú. Constructora Gordillo, Concretos Asfálticos y otras empresas grandes, similares, este, empezaron a bajar sus actividades cuando se terminó la modernización de la Campeche Mérida. Ok. Ya no habían proyectos de ese tamaño que permitieran mantener una infraestructura tan grande como Ujú. estas empresas. Son empresas que necesitan, no sé, 100 millones de pesos al año en facturación para poder mantener una plantilla de técnicos que les ayuden y Ujú. dejó de haber. No es de ahorita, ya tiene mucho tiempo. Algunas empresas se redujeron a lo mínimo para poder cubrir las necesidades que ofrecía el mercado, ¿no? Tanto en obra pública como en obra privada, temas de inversiones. Se empezó a disminuir esa parte, ¿no? Oye, pero me estás hablando, Luis Carlos, de un tema que Campeche sigue padeciendo, Eh, que yo diría que el último buen paréntesis que se tuvo en el tema de inversión para que este tipo de empresas como las que tú mencionas puedan sostener esas plantas Ujú. laborales, el último buen paréntesis que es reciente, pues fue el Tren Maya, ¿no? Pero Sí, párale de contar. sí, así es. O sea, este tema de que pues no hay empresas que puedan en Campeche ir más allá porque al Estado le hace falta mucha inversión, ¿no? Y inversión pública, por supuesto, pero también de proyectos y de desarrollos Sí, con capital privado que sabemos que en otras partes del país sí se dan. sí, Entonces, sí. pues eso lo complica más. Esta es una situación que Campeche, tú la mencionas de esta manera, que me parece muy interesante verlo desde esa óptica, pero sí es un problema. O sea, no estamos diciendo nada que no se haya comentado antes. O sea, somos la economía más retrasada del país para estas empresas y para muchos Sí, otros sectores, ¿no? sí, sí. Digo, Campeche tiene todas las vocaciones para poder explotar cualquier rubro, ¿no? Tenemos agua, tenemos selva, tenemos tierra, tenemos una salida al mar, tenemos turismo, vestigios, tenemos todo. Eh, Definitivamente no le podemos echar todo al gobierno. Hay un Ujú. tema también de inversión privada que, que a lo mejor necesitaríamos facilitar, La ¿no? atracción, La ¿no? atracción de Sí. inversión privada, ¿no? Ujú. En otros estados, sí, te puedo decir un número, no recuerdo muy bien, pero si la inversión o la asignación presupuestal para un gobierno del estado, como Campeche, por ejemplo, pudiera ser de 5,000 millones de pesos, la iniciativa privada produce 5 veces más Ujú. en estado, ¿no? Nada más salte a la carretera y ve cuántos carros pasan en una madrina y esa madrina lleva 10 carros de a millón
Son 10 millones. Imagínate cuánto dinero se está moviendo en iniciativa privada, nada más Sí, en ese aspecto, ¿no? claro. Entonces, platicábamos hace rato de un inversionista que viene de fuera, quiere meter cabezas de ganado. ¿Por qué? Porque vio la oportunidad que tenemos en Campeche. Le estamos ofreciendo terreno, agua, y agua no es gratis, ¿verdad? Pero agua, perforas y Ujú. sacas agua, ¿no? Y si está cerca a un río, porque tenemos mucha oportunidad de extraer, llevar, acercar los recursos para que una industria de ese tipo florezca en esta zona, ¿no? Y pastizales y terrenos y todo podemos encontrar. Entonces, yo creo que es un tema de atracción de inversiones para que la iniciativa privada se atreva y se sienta confiada, tenga certeza jurídica, certeza fiscal, en seguridad Ujú. también, y puedan venir y con toda Sí. confianza le apuesten a un proyecto aquí en la Oye, región. temas como que no nos imaginaríamos, porque nos han comentado durante muchos años que somos ricos en recursos naturales, pero por ejemplo, temas como el agua. Yo me he Sí, encontrado un montón de amigos constructores de todos los pequeños, medianos, grandes que me dicen, a ver, el tema del agua en Campeche es todo un reto para el sector constructor, ¿no? Y me lo comentaba mucho más ahora que se anunció el tema del Infonavit, de este proyecto muy grande de vivienda, de 1 millón de viviendas en es el una país locura. y para Campeche 20 y tantas mil viviendas. Y me decían, a ver, el tema del agua y el tema del agua. Y no nos imaginaríamos que para traer estas construcciones, estos proyectos, pues nos haga falta agua en Campeche, si nos creemos que es de lo que más nos sobra, ¿no? Sí, agua tenemos, lo que no tenemos es la infraestructura Ujú, para guiarla. Y bueno, coincide, ahora poco platicábamos igual del tema del plan hídrico. Viene una inversión fuerte para Campeche, que pues es aprovechar la infraestructura de Obomo. ujú, Obomo es una línea de agua potable que se construyó hace 6 años, 8 años, que por X o Y no ha podido funcionar. Sin embargo, el tema no termina en la captación y conducción. Necesitamos distribuir. Y nuestras redes en la ciudad ya son muy antiguas. Muchas necesitan inversión, sectorización, regularización. Hay mucha inversión dentro de la ciudad, ujú, no en el estado. El estado, hay comunidades, municipios que tienen satisfecho su necesidad de agua, ujú. pero en particular aquí que estamos concentrados, en Campeche somos, no sé, cerca de 1 millón de habitantes, casi, yo creo, Sí, ya no, estábamos por ahí ahí, estamos ¿no? siempre Ya llegando. ahí estamos, llegamos, De no repente llegamos. dicen que estamos cerca y bajamos, quién sabe Así. por qué, ¿no? Es un misterio. Sí, Sí. pero bueno, estamos concentrados acá. Aquí están Ujú, muchas de nuestras actividades económicas, productivas, de transformación y servicios. Y sí, es un reto, es un reto. Este plan hídrico pues, pretende distribuirle a la ciudad agua de las fuentes de Obomo y, pues, bueno, de lo que estamos enterados que vienen en inversiones es un acuaférico que va a llevar una línea de conducción para alimentar los tanques elevados dentro de la ciudad, que va desde Lerma hasta Imí. ok. Tiene 20 kilómetros esto. Sí. Y bueno, sustituir la línea de conducción que viene de China al tanque de Jardines, donde está el SMAPAC, el agua potable, y van a sustituir esa línea. Creo que también está en proyecto ya por parte del municipio la sustitución de la línea que va sobre la López Portillo, esa que a cada rato se revienta. Entonces, con eso ya vamos Oye, sí, de a repente yo fortalecer. lo digo en algunos espacios, digo, eh, porque no y mencionamos el estrés que tiene esta infraestructura Sí, ya en la ciudad, sí. pero incluso hay declaraciones ahí de funcionarios de que hemos estado muy cerca de tener auténticamente una crisis de agua en Campeche. Y entonces decías, estas fugas que a cada rato se revientan, así que parecen eternas, Sí, pero es porque ya tenemos un tema de estrés sí, de este sistema hídrico sí. muy importante, ¿no? De este plan, a ustedes los han invitado para hacerse los Sí, partícipes, ¿no? sí, sí, Como sí, colegio. sí, como Sí. colegio y como instituciones, bueno, sabrás, de comercial y para complementarte, también pertenezco a la CEMIC,
Ujú, Ahí me invitó Manolo Gordillo a formar parte de una comisión, que es la de iniciativa privada. No ujú, tengo mucho trabajo. ujú. Y estoy en el Consejo Coordinador Empresarial también Ok. como vocal de seguimiento. Que esa es otra Y parte que quería platicar ujú, contigo, porque ya hablamos de tu trabajo en Cuxa durante 20 años, pero llega el momento, digo, hoy estás en el Colegio de Ingenieros Civiles porque traes esta formación, esta dinámica, pero también sabemos que eres emprendedor, que tienes tu propia sí, empresa constructora, y eso es algo que quería preguntarte también, no perder este hilo. A ver, estás 20 años en esta gran sí, empresa sí, y de repente viene ya este cambio, este fin de ciclo que tú mencionabas con don Ramón Spínola, y pues entonces tú ya hay gente como tú que ve una puerta para salir, sí, pero para salir a iniciar tu propio emprendimiento, sí, tu propia empresa, sí. y bueno, sales también a Sí. conocer otro mundo. ¿Cómo fue esa parte que hoy te tiene en el Consejo Coordinador, en la CEMIC, participando en eso? Pero ¿cómo incubaste esa empresa de Sí, Luis Carlos? ¿Cómo va- fue ese momento? vamos, ya después de que hablé con Don Ramón y él decidió cerrar el ciclo, pues me ayudó, en verdad me ayudó y me dijo, oye, bueno, o sea, tu empresa, ya ponte a trabajar por tu cuenta porque no te van a emplear en otro lado, muchacho, me dice. Así que vuela y así como los artistas, ¿no? Una patada en Sí. el trasero o vuelas o te aporreas. Entonces, Pero parte de lo que te imagínate qué decía. perspectiva, ¿no? Que te Sí. diga, a ver, abre las alas porque de lo que haces aquí no, en Sí, otro no va a lado va a haber, estar difícil que no va a lo haber. tengas, no va a haber. No, sí, es lo que te decía hace rato, ¿no? No me imaginaba también tener que ver por una empresa. Yo tengo actualmente 30 empleados, yo le llamo 30 familias que dependen de lo que yo pueda gestionar, ¿no? Ujú. El tema de buscar trabajo, buscar obra para ellos, incluso mi familia. No es un tema completamente estoico que lo hago por ellos, pero, pero sí es un trabajo buscar trabajo. Y sí, tiene 10 años que hice mi empresa, como todo, con los amigos, buscando oportunidades en gobierno, Ujú. iniciativa privada. Gracias a Dios no nos ha faltado, pero de ahí viene también el no quedar mal. Trato siempre, soy muy honesto con lo que hago, trato de ser coherente con lo que digo y siempre que hay una oportunidad, mi cliente debe quedar satisfecho con lo que hago. De Ujú. repente hacerle una calle, una casa, un estacionamiento, una excavación, lo que sea. Es que sí, Sí, los valores son distintos. Bueno, las condiciones y los valores ya cambian, ¿no? Porque ahí en la constructora tú traías ya seguras tus prestaciones, tus sí, salarios, ¿no? sí, Todo. sí, sí, Y ya sí, como sí. dueño, como Tengo que empresario, ver. ya el que define cómo te va a Sí, ir, pues es lo que tú puedas hacer, lo que sí, tú puedas así es, sembrar así es. y cosechar, y ahí ya, pues, Ahí trabajaba mucho, ¿eh? sí, Ahora trabajo más. sí, Entonces, eso que te claro, dicen, oye, sí. emprende, te va a ir bien, sí te va a ir muy bien, pero tienes que trabajarlo mucho, ¿no? Gracias a Dios, digo, hay muchas cosas como amigos, Ujú. que haces buenos amigos en esa relación a lo largo de toda tu carrera o toda tu vida profesional. Mi familia me ha apoyado muchísimo, mis hijos, mi esposa. Entonces, Y obviamente el tema de haber estado muchos años en la empresa, sí, quedaste con relaciones por personales supuesto, importantes, por ¿no? supuesto, por Con supuesto, gente por que me imagino supuesto. que hoy ve Sí, en Luis Carlos, pues una persona que decías, claro, trato de cumplir, ¿no? claro. Porque imagínate, ese es otro tema, ¿no? Para las empresas, porque a veces podríamos pensar de que está fácil, ¿no? Cuando dicen, ya se ganó la obra de no sé Sí, cuántos millones, hombre. pero a ver, llégale a ese reto que es una Es obra de no sé correcto. cuántos millones. Sí, es Son dos correcto. ópticas distintas, Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, Sí, no te 10. resuelve la vida llevarte, digo, está súper, ¿no? Una Sí, licitación, ¿no? Pero sí, eso, sí. mientras más grande, más Más responsabilidad problemas. traes también. Una obra, 1 millón de pesos, 1 millón de problemas. Una obra de 100 millones, Sí. 100 millones de problemas. Es una locura. Y la verdad es que, eh, digo, si te dan la oportunidad, tienes la capacidad, tienes los contactos, tienes los recursos, tienes el conocimiento, pues adelante, ¿no? O sea,
tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo. En verdad es que tener una obra, de repente, óyeme, pues es que mira qué suerte, ¿no? Se ganó esta obra, ¿no? Un poco lo que decíamos, no hay suerte. Sí. Conocimiento aplicado a la oportunidad. Y después de que te la dan, pues viene lo mejor, ¿no? Una parte es buscar el trabajo. Ahora que toda tu gente se unifique, se alinee para cumplir ese objetivo, dejar la obra como debe de ser, que tu cliente quede satisfecho, privado o público, tiene que serlo, para que después, pues ellos mismos te recomiendan Ujú. o te atraen o te vuelven a buscar. Y eso, pues es cíclico. ¿Cómo mantienes tu empresa con un estándar elevado? ¿Cómo le transmites a tus trabajadores, a esos que ves como 30 trabajadores, pero también 30 familias? ¿Cómo les transmites esta parte? ¿Cómo le hace Luis Carlos para llegarle a decir, a ver, de aquí comemos todos y tenemos que mantener el estándar y estos Es valores para que no se caiga esto que a todos nos sostiene? ¿Cómo le eh, haces ya como así como me lo empresario? acabas de decir, ¿Eh? ¿eh? Sin pelos en la boca. A veces hay que apretar las tuercas con ciertas personas, a veces hay que depurar, porque no toda la gente está alineada, ¿no? En nuestro rubro de trabajo tenemos de todos los niveles. Yo tengo, en particular, conmigo coopera una ingeniera, Mm. un arquitecto, perdón, una ingeniera, un arquitecto y otros dos ingenieros. Entonces somos 4 profesionistas en los que confío la ejecución de los trabajos de acuerdo a lo que necesitamos cumplir. Pero Y delegas en ellos, ¿no? delegamos. Sí. Y la parte administrativa, mi contador, un auxiliar, pero el resto de la gente, creo que a lo mucho tenemos prepa. Ujú. Entonces es un trabajo constante de estarles recordando qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Oye, si te di una pala, óyeme, cuida la pala, ¿no? Porque es un recurso que le estamos dando, ¿no? Así como digo pala, pues es una máquina, una retro, un volteo, una camioneta. Entonces, tienen que o tienes que refrescarle a cada rato la naturaleza de lo que le estás dando, de dónde viene y para qué es. Ujú. Y además hacer conscientes a todos los demás de que si vemos que él no está cumpliendo, alguna persona de nuestro equipo está haciendo algo que no debe, puede pasar, pues que ellos mismos le llamen la atención o hombre, voy con mi superior inmediato y le digo, oye, ¿sabes qué? Ahí está pasando algo ahí, Ujú. ¿no? Digo, un uso descuidado, que es lo que más pasa, ¿no? Porque a veces no, no, no hay el apego o el compromiso, pero ya vimos, ¿no? Ujú. Está en temas de formación, ¿no? Claro. Te digo, no quiero decir el grado de escolaridad, pero porque tengo muchachos que son en primaria, pero hombres, son los más trabajadores y son muy honestos, son muy echados para adelante y ellos nos sacan la chamba, Claro. al igual que otros operadores de maquinaria y toda la gente que está. Pero sí, es un trabajo constante, Roberto. Tienes que estar todos los días, cada vez que vamos a empezar un trabajo, tenemos que reunirnos, platicarnos, quitarnos los vicios, las malas ondas, oye, el trabajo de equipo. Les voy a decir algo, que aprendí. Es más fácil llegar y ningunearlos a todos y insultarlos y amenazarlos a que hagan equipo. En verdad que lograr que hagan equipo es mucho más difícil que trabajar bajo amenazas. Oye, si no es tu trabajo, te voy a correr, ¿no? Mm. Y no me importa, te voy a correr, te voy a despedir, no te voy a liquidar o lo que sea. Pero que llegues y le digas, oye, necesitamos, tú eres parte importante, me ayudas mucho, de ti depende 2, 3 personas más. Si tú no haces tu trabajo, nos afectas a todos. Oye, de aquí comemos. Sí. Esa parte, digo, trato de mantenerla. Trato de hablar mucho con mi gente. Yo los conozco a todos. No son muchos, ¿verdad? Pero los conozco a todos de nombre. Y le digo, pues también tenemos que estar muy conscientes y enfocados porque
pues a fin de cuentas se forman ahí mismo familia, relación, se hacen compadres, ¿no? Entonces, estos mismos, a veces esa misma relación baja la guardia, Ujú. ¿no? Y yo me enfoco mucho y trato de ver mucho el tema de seguridad. Ya. Gracias a Dios, en trabajo no hemos tenido un accidente grave. La verdad es que Mm. nos hemos bendecido con eso, pero siempre Que la trato, construcción trae siempre riesgos, siempre es ¿no? Por el de tipo de la de cosas que más se riesgos. operan Sí, sí, y hay cosas que pueden pasar, sí, incluso fatales, ¿no? sí, sí, sí. Pero qué bueno que Sí, no has tenido sí, no, gracias a ese Dios. La verdad problema. es que pues, trato de cuidarlos mucho. Les digo, cuídense mucho. Su casa los esperan, Ujú. ¿no? Nadie quiere llevar una mala noticia. Así que, pues, en eso estriba tratar de Sí. Y te comprometerlos. mencionaba, por ejemplo, ahora que mencionas esto de seguridad, te mencionaba que se tuvo esta gran obra del Tren Maya, por ejemplo, durante varios meses, y ahí pasaban muchas cosas, de muchos accidentes y todo eso, y desafortunadamente algunos sí terminaron muy mal. En los Entonces, por eso te hospitales. digo, sí, eso que mencionas es algo, bueno, no sé si trabajaste ahí Les di algo en unos la obra. Ah, servicios, bueno, les di unos servicios. pues esto siempre es importante, ¿no? Sí, Porque hay que evitar sí, sí, que alguien pueda salir sí, lastimado sí, sí. de esto. Aprendimos mucho. Bueno, Aprendimos mucho. pues esto es una muestra de liderazgo también, ¿no? Y esto nos Gracias. lleva, bueno, me lleva ya a preguntarte, eh, bueno, primero, esto que nos describes ya después de trabajar en la empresa, ahora tener tu propia empresa, obviamente, es una formación de liderazgo, y te has conformado con un liderazgo. Eh, pues, ¿cómo te ves en este? Tú, Luis Carlos, el que ha formado esta forma de liderar, ¿cómo se ve en un mediano plazo de 5 o 10 años? ¿Cómo te proyectas? ¿Quieres seguirte preparando en algo Sí. específico, algo que sientes que te hace falta complementar en tema de ese liderazgo? Bueno, mira, como te comentaba, actualmente la oportunidad de estar en en el Colegio de Ingenieros Ujú, me ha abierto otras oportunidades. El Colegio de Ingenieros es una AC, una asociación civil sin fines de lucro que busca, como todos los colegios, el bien común para sus miembros, todos afines a la ingeniería civil. Ahí vemos capacitación y todo. Pero bueno, a lo que me preguntabas es, me ha dado la oportunidad de participar en otros rubros, ujú. en el tema empresariado, ¿no? Que te das cuenta que eh, aun que tengamos una formación por experiencia, necesitamos afinarla con una formación académica. Por ello la maestría, ¿no? Ujú. Entonces, o los cursos, o diplomados, lo que pudiera haber, ¿no? Y la cercanía al Consejo Coordinador, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, te da esa oportunidad. ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo en el empresariado? Pues poderme dedicar un poquito más bueno, a mi empresa, Ujú. porque además el colegio te absorbe muchísimo. Tienes Sí. que partirte, tienes que sacrificar algunas cosas. ¿Cuál es tu objetivo ahorita para el Colegio de Ingenieros Civiles? ¿Hay algo que tú sientes, a ver, nos falta esto, estamos débiles en esto? Leía algo en redes de el tema de los salarios, ¿no? Ujú. De los salarios para los profesionales de la ingeniería civil, y a veces también un tema de ahí de competencias, a veces un poco competencias Ujú. ahí, Desleales. pues vamos a decirle, Desleales, desleales, sí, ¿no? así es. Que ocurren en varios ámbitos. Pero leí en redes que tú te has metido al tema este de tratar de lograr ahí algunas cosas, de cambios con Sí, respecto a este tema de que, bueno, vamos a decirlo en términos coloquiales, ¿no? De que sepas cuánto, en realidad, cuánto cuesta, cuánto es tu claro, trabajo, cuánto claro. vale tu Sí, sí, trabajo, sí. ¿no? Sí, Y precisamente sí. para eso en el colegio, ahí en una comisión de ingenieros, no es trabajo mío, es trabajo de un grupo en el que también participo, pues generamos aranceles, Ujú. ¿no? Y eso nos va dando una idea exacta de cuánto vale nuestro trabajo. Tú me decías ahorita los doctores, por ejemplo, a un doctor llegas y le preguntas, oye doctor, fíjate que me duele aquí, Ujú. te veo mi, te veo mi,
te veo en mi consultorio y antes de entrar ya le pagaste 1,000 pesos, ¿no? Ujú. En el caso de las ingenierías, y esas pues, son de repente consultas de banqueta, hoy está cayendo mi casa, ¿no? ¿Qué le hago? Pues métele más fierro. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que de repente los profesionistas, por uso además y por costumbre, no hemos logrado aterrizar. O sea, y queremos en el colegio establecer. Y por eso, pues, ahora poco dimos un curso de aranceles profesionales. Y esto, pues, ¿qué hicimos? Pues el 50% de nuestros estudiantes fueron becados de las facultades de ingeniería del tecnológico y de la universidad. Los invitamos para que además salgan con una herramienta que les permita saber cuánto debe de ganar un ingeniero. Fíjate. Yo digo, hay ingeniero, yo le digo ingeniero. Qué importante tema Sí, este, ¿no? O sea, no, es. ¿cómo nos hace falta ver cuánto debe o cuánto puede o cuánto debe ganar? ¿Cuál es lo justo que gane tu profesión? Sí, Una pregunta tan elemental, ¿no? sí. Pero que cuántos nos hacemos realmente con los alumnos Sí, que estamos en la formación, ¿no? pero además, bueno, no te va a cobrar lo mismo un médico general que un especialista o un oncólogo. Ujú. Entonces, también eso vemos en el colegio. O sea, tú, es cierto, puedes ganar 20,000 pesos al mes si eres recién egresado, pero oye, si tienes estas competencias, estas aptitudes, esta experiencia, estas capacitaciones, pues tienes que cobrar más, ¿no? Mm, Porque además tu, tu opinión, tu punto de vista es más certero, ¿no? claro, O es más especializado. sí. No, y Entonces, trae responsabilidades, ¿no? Como sea estas figuras de los directores de no, obra, es y todo una eso locura. trae Sí. responsabilidades. Digo, aquí en Campeche no tenemos, somos un estado súper noble en todos estos temas, ¿no? Pero no tenemos sismo, no tenemos problemas de viento, tenemos problemas de inundaciones, pero pues son eventuales y son en zonas de riesgo muy definidas. Entonces, no se ha, no se va a dar, esperemos que así sea, ¿verdad? Un evento como pues, la ABC, Sí. que no, todos supimos además, ¿no? El DRO de esa escuela está en la cárcel. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad. Además de la técnica, tiene una responsabilidad legal, ¿no? Tú Sí, firmaste y diste un permiso de algo que en realidad sí. no aguantaba un sismo o no debía aguantar un sismo, lo que No, sea. esperemos que en Campeche, como decías tú, No, sí, no. estemos lejos de esas situaciones, Sí, pero siempre hay que pensar en la posibilidad de, no te ¿verdad? vayas lejos, a 2 horas de acá, los hermanos vecinos, ellos están haciendo edificios enormes. Imagínate los nervios y la seguridad que debe tener el que diseña ese edificio para decir, oye, eso no va a dañarse, ¿no? No lo pueden tomar a la ligera. Claro. Por lo tanto, no puedes cobrar 20,000 pesos porque te tardaste un mes en diseñar el edificio, ¿no? Evidentemente conlleva todo el conocimiento, toda la responsabilidad y además saber que tienes la responsabilidad civil, penal, además, de no dar un buen proyecto. Eso es entonces ahorita en lo que están trabajando en el Colegio En de eso estamos Ingenieros trabajando. Civiles. Eso, las capacitaciones son constantes todos los años. Capacitaciones muy especializadas para nuestro sector. Algunas las compartimos para otros sectores, pero tratamos de que sea muy enfocada a las Sí. especializaciones que requerimos además en la zona. Tema de hidrológico, instalaciones hidráulicas, sanitarias, seguridad estructural, son los fuertes que nos tienen. Muy bien. Luis Carlos, muchísimas No, gracias. a ti, Créeme que es Roberto, una muchas entrevista gracias. que disfruté mucho. Gracias. Créeme que aprendí mucho Qué de tu bueno. carrera de la ingeniería, de la visión del ingeniero, de conformación, como tú en este caso, con colegiado además, Sí, que gracias. siempre creo que es algo que da una responsabilidad y da una certeza, ¿no? Cuando se tienen estas organizaciones, estos colegios de profesionistas, creo que se destaca mucho y que nos hayas compartido pues parte de tu vida, de tu trayectoria hasta este momento donde pues sigues teniendo retos con tu empresa y sigues teniendo planes
Esperemos que así sea por muchos años más. Te agradezco mucho, de verdad. Gracias. Son entrevistas importantes para nosotros, pláticas importantes para este canal y para este podcast. Muchísimas gracias, Gracias, a Luis Roberto. Carlos, Un placer. Luis Carlos Mendoza Hernández, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Campeche, ingeniero civil, por supuesto, además de empresario, y que está involucrado en el tema de las cámaras. Entonces, pues es una visión como las que queremos seguir teniendo en ese espacio, compartirlas con ustedes cada semana para seguir creciendo y para seguir haciendo eco de estos temas a través de este podcast de Ciudadano Oropesa. Hasta la próxima semana en otra entrevista. Recuerden nuestras redes sociales, Ciudadano Oropesa, canal de YouTube, Roberto Oropesa en Facebook. También recuerde Ciudadano Oropesa en la red social X, e iremos creciendo en otras redes sociales en los próximos meses. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.